Muy buenas noches con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas. Eh, Gracias al Señor por este tiempo especial de poder juntarnos, reunirnos para adorar a nuestro Dios, ¿no? Dios es digno de esa adoración. Pero ahora nos vamos a centrar en su palabra. Y antes de continuar, vamos a orar, vamos a dirigirnos ante Él. Padre, queremos dirigirnos ante ti en esta noche para pedirte, Señor, que tú nos guíes a través de tu palabra y tu Espíritu Santo a poder entender, comprender y no solo entender y comprender, sino que la podamos atesorar en nuestro corazón y podamos poner en práctica y ser obedientes a tu palabra. Guíanos, oh Señor. Dejamos todo este tiempo, disponemos nuestro corazón, nuestra mente para ello. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Continuamos con nuestra serie hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué. Hoy veremos el capítulo 2, ¿no? Y donde el tema es la confirmación de Dios para la conquista. En esta narración de la historia se narra de dos espías enviados por Josué a explorar Jericó y alrededores, para explorar y tener información de estas ciudades, porque ya es eminente la invasión de Israel hacia ellos. Entonces, su encuentro de estos dos espías con Rahab, una prostituta cananea, ofrece una clara evidencia de la intervención divina y la confirmación de la victoria para Israel. Y vamos a observar entonces cómo Dios confirma la victoria a Josué en esta conquista a la tierra prometida. Lo vamos a ver de 5 maneras que es confirmado. Ya rápidamente vamos a ir. Primero, la primera manera como Dios confirma. Dios permite buscar información y una estrategia para la conquista. Miren, Dios primero permite que Josué haga esto, que busque información y una estrategia para la conquista. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra a Jericó. Primeramente observamos que Sitín era el último campamento de Israel para entrar ya a la conquista de la tierra prometida. Era el último lugar ya estaban listos para ingresar. Ahí tenemos un mapa. Miren, ahí está el lado derecho, donde ya el pueblo de Israel había llegado, había conquistado, podemos decir, toda esa parte, y estaban en Sitín. ¿Lo ven en el mapa? Sitín. Ahí antes de cruzar el mar, diré el río Jordán, ¿no? El río Jordán, ahí desde el mar Muerto hasta arriba, ahí está el Jordán. Entonces iban a cruzar. ¿Y qué es lo que cruzan? Que al cruzar, ¿qué ciudad encuentran? ¿Ven ahí? Jericó. Jericó. Entonces era el primer punto, la primera ciudad que había que conquistar. Entonces Josué, antes de conquistar, manda 2 espías a explorar toda esa zona, todo ese territorio, en especial Jericó, porque es lo primero que había que conquistar. Es por ello, entonces José sigue la instrucción divina, envía a esos espías, como en las guerras actuales, para obtener información de inteligencia sobre el enemigo, ¿no? Alguien va a hacer guerra, no va a irse así nada más. Tiene que tener información de inteligencia, saber cuáles son sus debilidades, cuál es su armamento, dónde están ubicados, ¿no? Para poder atacar, tener una estrategia. Entonces es importante. Josué estaba seguro de que el envío de los espías de Jericó era un adecuado procedimiento militar. Entonces mandó a reconocer la tierra, toda esa tierra y especialmente la ciudad de Jericó. Acción que demuestra la importancia de la preparación y del conocimiento previo antes de entrar en batalla, ¿no? Es una acción de estrategia que lo hace. Ahora, no era un asunto de falta de fe, no es de que le faltaba fe, no, sino que era para plantear, más bien era un asunto de paso de obediencia, de fe, en el cual le ayudaría a planificar, a planear por dónde ir y cómo hacer. Y en medio de ello, que Dios esté guiando y confirmando. Ese es lo que hace. Que con medio de esto, de mandar a los espías, Dios confirme. Y que Dios dé una estrategia de cómo hacerlo.
Josué reconoció que no debía dejar entonces los arreglos al azar. Comprendió que tenía que conquistar primero Jericó. Era clave para conquistar el resto de todo este valle. Era imprescindible esa conquista. Entonces, a fin de cumplir ello, quería que se hiciera, que se pusiera entonces al tanto. No podía entender de que Dios usara a alguien que no tenga conocimiento de ellos. Hay que saberlo, hay que conocerlo. Por consiguiente, dedicó su atención al problema de tener información disponible. Es importante, mis hermanos. Cuando nosotros planificamos, por ejemplo, tenemos que analizar, ¿no? Como iglesia, cada año, noviembre, diciembre, planificamos, nos proyectamos a lo que queremos al próximo año. Entonces nos reunimos en equipo, analizamos la situación, cómo es, y de ahí se pone metas, fija, uno se proyecta, ¿no? Esa es parte de nuestra mayordomía, parte de lo que Dios. Eso no es que tengamos falta de fe, sino confiando en Dios, ponemos un plan, metas, creemos esto. Dios nos está guiando y para eso es importante orar, depender de Dios en todo el proceso. Entonces, eso se hace. A mí personalmente me gusta planificar, analizar. Bueno, es parte de la formación de lo que yo estudié como ingeniero electrónico, pero también cuando yo me convertí, un primer libro que leí fue un libro cristiano acerca de planificación, planificar tu vida, y lo hice, ¿no? Y entonces eso me ayudó bastante y trato de hacerlo, de ponerlo en práctica día a día. Entonces, no es malo planificar, analizar, proyectarse, pero siempre en oración dirigidos por Dios. Muy bien, Dios no solo aprueba la búsqueda de información, sino que la utiliza como herramienta para guiar sus planes. Segundo medio que Dios usa para confirmar la conquista. Dios usa una mujer pecadora para sus propósitos. Miren, una mujer pecadora, una mujer que no era del pueblo de Israel, Dios va a usarla. Una mujer prostituta para los propósitos de Dios. Veamos la lectura. Dice, y ellos fueron, está hablando de los 2 espías, y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Miren, se dio cuenta el rey de Jericó que había espías en la casa de Rahab. Y entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. ¿Qué es terrado? La azotea, el techo. Ahí los había escondido, y dice ahí, en unos manojos de lino. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Vados es en el río, un río es la parte no tan profunda que se puede caminar y pasar el río, ¿no? Y ahí, porque dice, ellos están escapando, tienen que pasar el río Jordán. Entonces, fueron hasta ahí, hasta los vados. Y las puertas de Jericó, las puertas fueron cerradas después de que salieron los perseguidores. Bien, vemos acá a Rahab, una prostituta cananea, que se convierte en un instrumento inesperado en el plan de Dios. Ella protege a los espías israelitas y proporciona información valiosa sobre la ciudad y sus defensas.
La historia real resalta la gracia y el poder transformador de Dios, e incluso en aquellos considerados marginados por la sociedad. Cómo Dios, ¿no?, utiliza a una prostituta, utiliza a una pecadora, alguien que no era el pueblo de Israel. Dios puede usar cuando tú tienes proyectos, metas, no solo a creyentes, a personas inconversas y de las menos a veces esperadas. Dios puede utilizar, como usó a esta mujer, para puedan estos espías ser salvos, coger la información. Además, su casa era un lugar probablemente indicado para obtener información de una ciudad donde se convertiría, donde muchos hablaban, decían cosas en esos lugares, como casa de citas, pero en esa cultura, en ese tiempo, era que se reunían varios hombres, conversaban, comían, las mujeres estaban a su lado y conversaban. Y al estar tomando, ellos decían las cosas de lo que estaba pasando en lo militar, en la sociedad. Entonces era un lugar muy adecuado porque las chicas conocían, sabían lo que estaba pasando en la ciudad, qué es las estrategias, todo, conocían todo. Entonces por eso los espías van a esta casa, donde Rahab, y era la información que querían ellos, información militar, estrategia de la ciudad, todo, investigar. Tercero, el tercer medio es que Dios confirma que la victoria está dada. Miren, ¿cómo es que Dios confirma? Rahab declara y reconoce el poder de Dios sobre la tierra prometida. Está segura de lo que Dios estaba haciendo. Miren, pese que era una mujer pecadora, pero tenía conocimiento, sabía, ¿no? Vuelvo a repetir, está en un lugar donde sabía mucho de las noticias de primera mano de diferentes partes del mundo. Y ella conocía del Dios de Israel, de Jehová, conocía. Y miren, y tanto era la seguridad de que cuando vio a los espías, sabía, vienen ellos, a ellos van a venir, van a ganar, porque Dios está con ellos, Jehová. Miren, seguridad de que Dios estaba dando la victoria a Israel. Miren lo que dice el texto, el verso 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Le está informando. Miren, y no solo informando, mire, hace una aseveración. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Estoy segura, estoy plenamente convencida que ustedes están viniendo, van a conquistar, porque Dios, su Dios, se lo está dando. Porque Dios se lo está poniendo a ustedes, se lo está entregando. ¿Y por qué? Dice, porque el temor de a vosotros ha caído sobre nosotros. O sea, estamos enterados que ustedes vienen. Toda la gente, todos nosotros, los de Jericó, todos estamos de miedo, estamos con temor. Los moradores del país ya desmayan por causa de ustedes, están desmayando, están cayéndose de miedo, temblando, aterrorizados, porque ustedes vienen. Por eso tenía ella plena seguridad de que Dios se los estaba entregando a la conquista. Otro aspecto, tenían noticias de lo que Dios hizo con los enemigos de Israel. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenía esa seguridad también? Habla el verso 10 de Egipto. Lo que hizo Dios con Egipto, eso se lo sabían. Miren, verso 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. O sea, ¿por qué tenían miedo ellos? Porque sabían quién era Jehová, sabían quién eran los israelitas. ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? El mapa. ¿Se acuerdan? Allí
Ok. Allí entonces vemos allí Egipto, que es la parte izquierda, la parte norte del África. Entonces allí estaban esclavos, los israelitas. Dios saca con poder al mando de Moisés las plagas de Egipto, hacen que salgan y van hacia el Mar Rojo, ¿no? Y van a cruzar. Y se acuerdan que el ejército de Faraón va tras de ellos, se arrepiente, no, ¿qué he hecho? Vayan, tráiganlos, ¿no? Entonces, allí hay un gran milagro. Dios permite que se abra el mar y pasara el pueblo de Israel en seco. Y pasaron. Luego que pasaron, pasó el ejército de Faraón, pero Dios cerró el mar y murieron allí. Y de esa forma fue liberado el pueblo de Israel de Egipto. Esa historia lo sabían, conocían. Este mismo pueblo de Israel que tienen a Dios, Jehová, vienen a conquistarlos. Tenían miedo porque Dios, Jehová, estaba con Israel, que tenía ese poder de hacerlo. Y no solo eso, bueno, y luego avanzaron ya hacia la tierra prometida, hubo esto de los 40 años, ahora en la historia. Y entonces, antes de entrar a la tierra prometida, conquistaron también la parte derecha del Jordán, y allí hay otra información, no solo de Egipto, sino ahora de los reyes amorreos. Verso 10, continuamos. Dice: y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. No solo sabían de la información de Egipto, cómo Dios había sacado con poder. Eso había pasado ya casi 40 años atrás y era algo lejano. Egipto era conocido una gran nación de poder, ejército, de dinero, de muchas cosas. Pero ahora no era algo lejano, era algo cercano. Porque cuando dice los reyes amorreos, está hablando de dos reyes, Sehón y Og. Entonces, la siguiente. Allí, la parte derecha, vuelvo a repetir, es donde el pueblo de Israel entró, ya comenzó a conquistar y vencen a los reyes amorreos de ese lugar, antes de entrar a la parte izquierda, que era la parte de la tierra prometida. Entonces, conquistan. En la parte sur está Hesbón y arriba está Basán. Hesbón era el lugar, Hesbón es la ciudad del parte sur donde el rey es Sehón. Los israelitas lo vencen. Sehón fue derrotado y muerto por los israelitas y su ejército aniquilado. Su territorio se hallaba al este del Jordán, desde Ardón hasta Jaboc. Los israelitas se posesionaron de él. Derrotaron, tomaron posesión. La parte allí en el mapa sería rosado. Allí, todo eso conquistaron. Luego habla del rey Og, rey de Basán. La parte norte, toda esa parte lila de los amorreos, también conquistan. Y el texto lo dice allí en Deuteronomios 3:4. Dice: y tomaron entonces todas las ciudades. No quedó ciudad que no les tomasen 70 ciudades. Toda la tierra de Argón, del rey de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro.
los destruimos como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. ¿Se dan cuenta? O sea, a dos reyes principales mataron, destruyeron. Y cuando habla de Basán, del rey Og, dice que ¿cuántas ciudades conquistaron? El texto. ¿Cuántas? Ahí dice, 60 ciudades. Conquistaron ahí 60 ciudades. ¿Y cómo eran estas ciudades? Todas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras. A todos conquistaron. Y no solo 60, fueron más, dice, sin contar otras muchas ciudades sin muros. Entonces, esta noticia lo sabían los de Jericó. No era una noticia lejana, sino era cercana en el tiempo y cercana a su territorio. Ellos vienen ahora, han conquistado toda esa parte, ahora vienen contra nosotros. Y bueno, algo solo para recordar, esa parte que ya conquistaron el lado derecho del Jordán, 2 tribus y media dijeron, nos gusta este lugar, danos, queremos posesión. Nos gusta esto. ¿Se acuerdan? Eso hablamos la semana pasada. La tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés tomaron posesión. Moisés le dijo, sí, tomemos esto, les doy autorización, con la condición que cuando entremos a conquistar la tierra prometida, ustedes van con nosotros. Y es más, ustedes van a ir al frente de batalla. ¿Están de acuerdo? Sí, haremos, ¿no? Y se comprometieron y fueron a la conquista. Bien, entonces vemos aquí cómo Dios es que estas naciones tenían miedo. Rahab le está comunicando a los 2 espías. Tienen miedo porque saben que Dios con poder los sacó de Egipto. Y ahora ustedes han conquistado toda esta parte. Han derrotado a los reyes amorreos, 2 reyes principales, y han conquistado todo eso. E incluso eran ciudades con murallas altas, con rejas. Jericó era una ciudad grande también y tenía una gran muralla. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo Dios permitió conquistar Jericó. Pero ellos tenían miedo. Dios, Israel, viene por nosotros. 4. ¿Qué otro medio Dios usó para confirmar la conquista? Dios transformó en medio de todo ello a una mujer ramera en una mujer de fe. Miren, una mujer ramera, Rahab. Durante todo este proceso de interacción con los espías y el conocimiento de Dios, provocó en ella un cambio radical. Ella se arriesgó escondiendo a los espías, haciendo todo lo que hizo para luego querer ser del pueblo de Israel, acoger al Dios de Israel, en Dios. Acá vemos el proceso de su conversión y cómo ella deposita su fe en Dios. Una ramera convertida en una mujer de fe. ¿Por qué decimos eso? Primero, reconoce que Jehová es Dios de todo lo que existe. Verso 11. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Se ha quedado más aliento, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren, comienza a declarar. Sí, todos de Jericó tenemos miedo, ya no hay aliento. ¿Por qué? No solo era por Israel, sino por Jehová. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es Dios verdadero, único. Ella seguro que en su cultura adorarían
ídolos, que era lo común, ¿no?, de todas esas naciones. Pero él decía, no, este es Dios verdadero, el único en los cielos, en la tierra, que tiene el dominio en los cielos y aquí en la tierra. Miren, declara eso. Ya vamos notando su confianza en Dios. Ella creyó por las noticias que había oído de las obras maravillosas a favor de Israel que hizo Dios, que era único y verdadero. Segundo, ruega por misericordia. Dice, os ruego pues, verso 12, ahora que me juréis por Jehová, júreme por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Entonces, ella, vemos que no fue un obstáculo que sea una mujer pecadora. Dios verdaderamente escucha, atiende a cualquier persona, sea cual sea el pecado que tenga. Si realmente hay arrepentimiento genuino, si hay fe, Dios puede transformar esa persona. Leemos en la Biblia que publicanos y rameras entraron al reino de Dios y eran bienvenidos. Incluso Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, se juntó también con publicanos y pecadoras, rameras o no. Sí, y algunos se convirtieron. Algunos de ellos se convirtieron también. Fueron discípulos de Jesús. Que Dios tiene el poder de transformar al más pecador en hombre de fe, una mujer de fe, como hizo con Rahab. Tercero, pide salvación por su familia. Verso 13, que salvares la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que os suyo, que libréis vuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová os haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Notamos, ella no solo tenía un mero conocimiento de Dios de Israel, no solo sabía que existía un Dios todopoderoso. Vemos aquí que ella está comenzando a accionar en fe. Es que la fe, a mí me pasó, yo pensaba que era creyente, conocía de Dios, pero solo conocía. La fe es una relación con Dios, es acción, no solo teoría, no solo conocimiento. Aquí Rahab tenía conocimiento, pero ahora estaba pasando al paso de la fe en Dios. De tal forma que habla con ellos y con los dos espías y les dice, quiero que me salven mi familia. Quería que su familia ahora sea parte del pueblo de Dios. Ella está segura de que vienen ellos, vienen los israelitas con Jehová, el verdadero Dios. Va a conquistar. Yo no me quiero quedar acá, pienso morir, no pienso estar con el bando perdedor. Yo me voy al bando ganador. Me voy con los israelitas. Ellos tienen el Dios verdadero. Creo en esto. Y entonces decide, ¿no? Busca y quiere identificarse con la familia, que es el pueblo favorito por el Señor. Demostró su fe salvando las vidas de los espías. Eso fue recompensado, recibió con ello salvación, ella y su familia, de una muerte segura. Dios permite que se salve ella y su familia. Vamos a verlo más adelante. Pero también, como vemos, su fe, una fe que actúa, una fe no solo teórica, activa. Dice, los
hizo bajar con una cuerda por la ventana. Verso 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque la casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Entonces, era alto, pero ella y eran tan anchos estos muros que podía haber casas en la parte de arriba. Y ella tenía una casa y cuya ventana iba hacia el muro. Entonces tenía posibilidad de mandar una cuerda y por ahí bajaran los espías. Y es lo que hizo. Con esto estaba arriesgando su vida. Si los pescaban, moría ella y toda su familia. Pero ella estaba confiando en Dios, actuando en fe. Y no solo los hizo bajar, les dio indicaciones de cómo huir, cómo escapar. Verso 16. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estén escondidos allí 3 días hasta que los que les sigan hayan vuelto y después os oiréis por vuestro camino. Vayan, escapen. Hay un monte. Escóndanse 3 días en ese monte. De tal forma que los persigan, los soldados, no los encuentren. Y luego desistan y regresen. Y ustedes recién de ahí salen y van donde Josué. Y hicieron eso. El resto del capítulo habla de eso. Hicieron eso efectivamente. Pero ellos, antes de irse, hicieron pacto con Rahab. Lo que les dijo, ¿no? Les pidió que la salvara, que tenga misericordia, así como ella tuvo misericordia de ellos, que salven a su familia. Hicieron pacto. Sí, cuando vengamos a conquistar Jericó, para que ustedes no mueren, no perezcan, en tu ventana pon una tela roja. De que cuando el ejército vea, no toquen, no destruyan tu casa y los que vivan dentro de la casa. No es tu responsabilidad que estén fuera. Todos los que estén dentro serán salvos. Ya depende de ti quiénes están ahí. Eso es lo que le prometen. Y lo cumplieron. Más adelante, cuando conquistan Jericó, capítulo 6, Josué 6, 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. Los pusieron fuera del campamento de Israel. Entonces, efectivamente, Rahab se salvó junto con su parentela, se integró al pueblo de Israel. Miren, la fe de esta mujer logró salvarse de muerte segura, ella y toda su familia, y se integraron al pueblo de Israel, abrazaron la fe de Jehová. Ahora eran parte del pueblo de Israel. Más adelante, la palabra de Dios va a destacar la fe de esta mujer. Una mujer que creyó en Dios. Una mujer pecadora convertida en una mujer de fe. La Biblia lo afirma. En Hebreos 11, los que saben, Hebreos 11 es un capítulo en que está la lista de los héroes de la fe. Ahí está Abraham, todos, varios héroes de la fe están en el capítulo 11. Y ahí está ella como una héroe de la fe. Verso 31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La Biblia destaca, la palabra de Dios destaca la fe de esta mujer. Igual sus obras eran dignas de alabanza por generación. El libro de Santiago, que habla acerca de la fe y las obras, nosotros somos salvos por fe, no por obras. Eso creo, lo tenemos bien claro. Nosotros no nos salvamos por hacer obras, sino por fe. Muy bien. Pero una vez que somos hijos de Dios, andamos por fe. Pero la fe, ya mencioné, no debe ser algo
vacía, no es algo muerta, es activa. Se traduce en acciones, en testimonio, en obras. O sea, nosotros hacemos obras no para salvación, sino como muestra de nuestro amor a Dios, como muestra de que somos verdaderamente hijos de Dios. Si alguien que era dado al vino o al licor se convierte, tiene que haber evidencia de su fe. Ha creído en Dios, entonces tiene que haber dejado el alcohol. Eso va a ser evidencia de su fe. Santiago va a decir, ¿de qué te sirve tu fe si no tienes obras? Tu fe es muerta, vacía, hueca. Tienes que mostrar tu fe en acciones concretas. Y entonces, Rahab es un ejemplo. Ya dijimos, su fe fue activa, actuó. Y es por eso que Santiago la menciona también al hablar de este tema. Santiago 2:25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro lado. Su fe activa es reconocida. Miren, tenemos que actuar en acción. La fe verdadera debe llevar a la acción, dar pasos de fe, como los que se han comprometido en este desafío del metro cuadrado para más vidas. Yo sé que muchos allí se han comprometido. No es de que les sobre plata o que la tengan en ese momento, se comprometieron en hacerlo. Lo hicieron por fe, ¿o no es así? Un paso de fe, de obediencia, de acción. Lo hicieron y se están esforzando para cumplirlo. Y ese esfuerzo es en Dios, no es en fuerzas humanas, sino esforzarnos, sí, dirigido por Dios. Y lo van a hacer. Eso es fe activa. Y así, en diferentes aspectos de nuestra vida cristiana y en la conquista de proyectos, de metas, en nuestra vida, en nuestra familia, como iglesia, tenemos que dar pasos de fe, de obediencia. Entonces, como les digo, ¿no? El que quiere encontrar un trabajo no se queda allí orando nada más en casa, tiene que poner su fe en acción, tiene que tocar puertas, tiene que ir, presentar el currículum vitae en diferentes lugares, orando, dependiendo. Esa es la fe activa, fe en acción. Tenemos que hacer eso, confiando en Dios, actuando en Dios. Así lo hizo Rahab. Y no solo eso, Dios en su misericordia, ella ya pertenecía al pueblo de Israel y permitió Dios que se casara con Salmón. Y de ahí tuvieron un hijo, Boz. ¿Les suena familiar Boz? El que se casó con Ruth, ¿no? Hay un libro, Ruth, ella. Entonces, ¿quién era la mamá? Rahab. Miren. Y no solo allí, ellos tienen como descendencia posteriormente al rey David. ¿No? Viene a ser el nieto de Ruth, bueno, y ahora tendría que ser de Rahab, la bisabuela, ¿no? Del rey David. Miren, tremendo privilegio. Una prostituta pagana, no del pueblo de Israel, que se convierte en una mujer de fe, usada por Dios para la conquista, la tierra prometida. Dios la usó, pero también la bendició. Y tremenda bendición. Ser parte, ya hemos dicho, está considerada en héroes de la fe. Muestra de su fe activa. Le dio el privilegio. Está en la genealogía del rey David. Y no solo de la genealogía del rey David. Mayor el privilegio de su descendencia
Jesús, Cristo mismo. Miren, ahí está, Mateo capítulo 1, 5, 17, ahí está la genealogía de Jesús. Salmón engendró a Rahab, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed a Isaí, y de ahí continúa David. Y al final, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren, tremenda bendición. Descendió de su linaje el rey David y el mismo Señor Jesucristo. Dios la honró, le dio ese privilegio. ¿Por qué? Porque creyó en Dios y fue instrumento usado por Dios para conquista, porque dio la información, resguardó la vida de los espías, todo lo que hemos visto. Bien, para ir terminando, quinto aspecto. Dios permite un informe alentador. Ahí está, versículo 23. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Bien, este es el informe que traen. Llegaron, escaparon de la ciudad de Jericó, llegaron donde Josué y le dan este informe. Un informe alentador, un informe que va a animar al mismo Josué y a todo el pueblo. Muy diferente, ¿se acuerdan de los 12 espías cuando vinieron? Como resultado se desanimaron, entraron a la tierra prometida, tuvo que pasar una nueva generación. Ahora no. Un informe alentador, positivo. La certeza de una victoria segura. Dice, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. La aseveración, la seguridad. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Miren, no era hablando en tiempo futuro, presente. Jehová ha entregado. Estamos seguros, Dios nos lo está entregando. Ya es nuestra esta tierra prometida. Jericó ya es nuestro. En nuestras manos. Ahora dice, toda la tierra, no solo Jericó, sino todo lo que van a conquistar. Ese es el informe. Tenían esa plena seguridad. Estaban convencidos que el programa de Dios estaba desarrollándose. Josué estaba seguro que entendía correctamente a Dios. Ahora había una sola dirección en la cual avanzar. Era ir hacia Jericó. Todos los habitantes de la tierra a conquistar tienen gran temor. Era otra parte del informe. Dice, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Tienen miedo, desmayan, están que se mueren de miedo. Están aterrorizados por nosotros. Ese es el informe. Calentador, ¿no? Saber, acuérdate que se le decía a Josué, se recalcaba, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque había temor. Tierra gigante, ciudades amorilladas, con grandes muros. Había temor, ¿no? No tengas temor, más bien ellos nos tienen temor. Ellos están de miedo. Saben quiénes somos y quién es Dios, quién es Jehová, que venimos. Ese es el informe que les entrega. Y es interesante que ese temor era ya una promesa de parte de Dios, hasta podemos decir una profecía. Miren, Éxodo 15:15. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Dios ya lo dijo, y era una promesa. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, de la tierra prometida, Canaán. Van a estar como cobardes, con temor, con miedo.
Y eso está cumpliendo. Deuteronomios 11:25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. O sea, tus enemigos, Dios les va a poner miedo, temor. En la historia de la conquista, vamos a ver más adelante incluso también, en muchas batallas, ni el pueblo de Israel tuvo que entrar en batalla. Solo el miedo, entre ellos se mataron. Dios es fiel en lo que promete, en lo que dice. Y con todo esto, Dios estaba confirmando, se los voy a entregar la tierra. Así que confíen, vayan, crean en Dios. El capítulo 2 entonces de Josué representa una imagen poderosa de la intervención divina en la conquista de la tierra prometida. Dios utiliza diversos medios, incluso a una mujer considerada pecadora por la sociedad para lograr sus propósitos. La historia de Rahab nos recuerda que la gracia y el poder transformador de Dios están disponibles para todos aquellos que buscan con sinceridad, que creen en Dios, que la victoria está segura para aquellos que confían en Él. ¿Está la victoria segura en la conquista? ¿Vamos a creer en Dios? ¿Vamos a confiar? Dios es todopoderoso. Está con nosotros. Cuando la iglesia avanza, cuando un cristiano está firme, dando un buen testimonio, avanzando, ganando almas para Cristo, Satanás tiembla. Las huestes de maldad tiemblan. Recuerda eso. No tenemos que tener temor, porque estamos con Dios. Él nos va a dar la victoria. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra que nos anima, nos confirma. Oh Señor, vimos de cómo la información recogida era que tú estás confirmando que estabas entregando la tierra prometida, que más bien había temor, miedo en el enemigo. En medio de todo ese proceso está Rahab, una mujer pecadora que fue transformada por ti en una mujer de fe. Y es necesario la fe para la conquista de la tierra prometida. Tremendo ejemplo de fe y acción que tenemos que también nosotros tener. Gracias, Señor, porque por medio de todo esto diste un informe en el cual se podía sacar una estrategia, cómo avanzar y ver cuáles eran las debilidades en Jericó. Señor, danos a nosotros sabiduría, ver también cómo avanzar las metas, en los proyectos, en la conquista, lo que tú tienes para nosotros en adelante. Tú estás con nosotros y sabemos que vamos a conquistar en tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.